El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Los invito, así como están, a ponerse de pie para tener una corta oración, para nuevamente invocar el nombre de Dios. Oremos. Gracias, Señor. Qué maravillosa oportunidad nos das de sacar un tiempo para ti como tú lo mereces. Nuevamente, creemos que estás con nosotros conforme a tu promesa. Donde estén 2 o 3, allí estarás con cada uno. Te suplicamos que nuestra primera ofrenda en este momento sea una santa reverencia. Que nada, que nadie, que ni siquiera un dispositivo nos distraiga del mensaje que tienes para cada uno de los presentes. Y también te suplicamos que bendigas a cada amigo y amiga en los diferentes países que escucharán este mensaje. En Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. En este momento, antes de empezar, para mí es la primera vez que estamos aquí y como ahorita sabrán por qué estoy aquí, se darán cuenta que nada es por casualidad. Cuando tengo la oportunidad y los amigos en las redes sociales, en mi página en Facebook llamada Randall Ministry, saben que la primera vez que llego a una iglesia, doy algo que por mucho tiempo me daba vergüenza y esto es mi testimonio. Al principio me ponía rojo y me sentía con pena, pero luego entendí que quizás le sirva a alguien que esté buscando la oportunidad de abandonar los caminos de Dios para que vea lo que le puede pasar a alguien cuando toma esa pésima decisión. Yo nací en San José, Costa Rica, y en el primer grado de escuela me iban a pasar a segundo grado porque ya sabía leer y escribir, pero más bien me dio asma y estuve 3 meses internado y perdí el grado. Entonces me tocó empezar de nuevo, pero el doctor dijo que me llevaran a una zona costera y mi papá y mi mamá, aunque eran casados, se habían separado y vuelto a juntar como 7 veces. Allá nos llevó mi papá porque él trabajaba de conductor de bus y allá nos dejó botados ya definitivamente. Pero efectivamente el asma se me fue para siempre. Y me convertí en un hijo, siendo hijo único, lejos de la familia materna y paterna, solo mamá y yo teníamos la interacción. Y entonces en segundo grado me dijo, como su papá nos dejó botados, ahora conseguí empleo en la empresa Tesoro del Mar, la de los atunes, pero eso sí, dice, me dijeron que entro a las 6 de la mañana, salgo 8, 9 de la noche y tenemos que ser un equipo. Yo trabajaré para el sustento, pagar el alquiler y usted solito se va a hacer las tareas, ni siquiera se las podré revisar. Y me quedó tan claro que en segundo grado de la escuela, hasta el día de hoy mi mamá nunca me revisó nunca más algo. Pero era un estudiante apenas para pasar los años. No tenía interés de estudiar mejor, simplemente ganar el año. Cuando llegué a 7º año del colegio, casi pierdo el estudio porque matemática no lo entendía. Le dije a la profesora, yo veo que todos entienden, pero yo no. Me dice, es que todos vienen de escuelas privadas, llevaron clases antes de entrar al colegio. Usted péguese a mí y va a aprender. Y pasé raspando, pero pasé. En 8º grado casi me quedo porque en el segundo trimestre me metí en un grupo de rock satánico y cuando vi tenía 5 materias rojas y me voy a quedar. Amigo, usted también mal, dejemos eso, estudiemos. No, las dos cosas se pueden combinar. ¿Cuál combinar? Yo me salí de ellos, pasé el grado y ellos se quedaron. Cuando llegué a 9º año me dije, ¿qué será eximirse en una materia? Porque había una compañera, la verde, la inteligente, la que salía en el cuadro de honor, y me dice, Randall, usted sí que es inteligente. Y yo me estaba vacilando, Gabriela. Me dice, no, porque yo me pongo a concursar con usted y le he puesto atención y hasta me vine atrás, ¿qué es lo que usted hace? Materia nueva de matemática, el profesor, ¿quién la hace primero? Usted se levanta, me gana. Usted es muy inteligente, es que no es aplicado. Te digo, yo voy a intentar eximirme en una materia, estudios sociales, y lo logré. Cuando llegué a 10º dije, hermano Adán, y si pude en una, puedo en todas. Y me eximí en todas. Y en 11º también, y en 10º salí en el cuadro de honor, andaba en los desfiles,
Y llegó la orientadora en quinto año y me dice, Randall, necesito hablar con usted. ¿Qué habré hecho? Y me dice, no, dice, por ser de los más inteligentes, de las mejores notas y de los más pobres del colegio, del Liceo José Martí de Punta Arenas, las 3 universidades estatales, si usted escoge a cualquiera de ellas, le va a dar una beca completa para que estudie en una universidad. Me sentí tan emocionado, pero no tenía un familiar universitario. Y aunque no era religioso y mi mamá tampoco, llegué a un centro estudiantil de la universidad e hice esta humilde oración. Llévame, Señor, al lugar donde yo te pueda conocer, porque yo no te conozco. Sentí paz en la Universidad Nacional, me quedé allí y al mes de estudiar conocí una chica cristiana, miembro de esta iglesia, y me invitó a la iglesia. Nos hicimos novios. Y ese viernes, en una semana de jóvenes, cuando vieron a ese bicho raro que en aquel entonces tenía el cabello crespo hasta aquí y con abalorios como los del Caribe, todos los hermanos se quedaron viendo y dijeron, híjole, esta hermana viene de mal en peor, agarró lo peor. Pero ella fue un instrumento. A los 3 meses de estudiar la palabra de Dios, terminó el noviazgo. La suegra me dijo, usted tiene sed de Dios, sigamos estudiando. Y a los 6 meses me bauticé, con 18 años. Por la misericordia de Dios fue mi momento más hermoso. Después conocí una chica de Heredia, me casé con ella, tuvimos 2 hijos y durante 15 años estuve sirviendo a Dios y era director de sociedad de jóvenes, director de grupo, anciano de iglesia, predicaba en muchos lugares. Pero un día tomé la decisión más terrible de mi vida y me dije, quiero volver al mundo. Para lograrlo, simplemente haga las 4 cosas que yo hice. Deje de orar, deje de estudiar, deje de dar testimonio y predicar. Y finalmente abandoné la iglesia. Ese humilde paso me llevó a los 10 años más pobres de mi vida en toda forma. Se perdió el matrimonio, mis 2 hijos me dejaron de amar, empecé a andar en el mundo, conocí chicas y nadie de la iglesia me buscó. Pero un día me hice novio de una chica de un lugar muy conocido en esta provincia de Alajuela llamada El Infiernillo. Y a veces tenía que irla a recoger o a dejarla, dependiendo si la policía no estaba allí, si no había balacera. Y un día me llama cuando la dejé, no vuelva más por acá. Le digo, ya no me quiere. Me dice, no, no es eso. Es que llegó un niño de 10 años corriendo y me tocó la falda cuando usted me dejó. Y me dijo, dígale a ese muchacho que no venga más, porque los maleantes de la esquina dijeron que mañana le van a disparar para robar el auto que tenía en ese momento. Colgué la llamada, levanté mi vista al cielo y yo dije, Dios mío, ¿por qué me sigues cuidando si yo no te quiero? Abandoné tus caminos, ¿por qué aún así me sigues cuidando? Pero los que conocen de Dios saben que eso es porque nos ama. Decidí volver a la iglesia por 3 años calentando banca hasta que un día en una campaña el Espíritu de Dios a través del pastor tocó mi corazón y tomé la decisión de volver a los caminos del Señor. Amén. Y ahora en noviembre serán 8 años de que me entregué a Cristo. Pero justo una semana antes de bautizarme tuve 3 sueños. Me vi hablándole a personas que yo nunca había visto, en lugares donde no me había congregado jamás. Y en el tercer sueño fue tan duro que yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto? Si me está llamando a predicar cuando me bautice, te tengo una mala noticia. Ya estoy viejito, no tengo la memoria de antes, soy muy tímido, aunque soy un cotorro, hablo mucho, me da temor. Pero si este es tu llamado, hagamos un trato. Tú vas a poner personas para llevarme a tal lugar a predicar. A nadie le voy a decir que me invite. El primer año fueron unas 10 predicaciones, el segundo 20, 30. Han llegado años que prácticamente todo el año paso predicando. Y hace aproximadamente 6 años recibí la orden también de transmitir en las redes sociales. No tenía un solo amigo en Facebook y agarré al azar. El perfil se llenó, los 5,000 personas.
y ahora somos 23,300 en la página Randall Ministry. Ya hay personas que se han entregado a Dios. Muchos me verán, si tienen la oportunidad, entre semana metido en el auto, porque también predico antes de empezar a trabajar en el hospital donde trabajo. Y he tenido la bendición de estar predicando en Nicaragua, Guatemala, México, Colombia, Bolivia, Perú. Y aunque a veces pensamos que la gente no quiere nada con Dios, uno se encuentra en estas iglesias personas que aman a Dios y aunque se sienten débiles, siguen y siguen. Y eso es un milagro. Solo el hecho de escuchar la palabra de Dios, incluso en una red social, es un milagro. Por eso el tema de hoy se llama Rumbo a la Patria Celestial. Y lo primero que vamos a recordar en este mensaje es que así como Israel estuvo a punto de entrar a Canaán, Satanás les puso 4 piedras que son las mismas que se están repitiendo justo antes de la venida de Cristo. ¿Para qué? Para que así como ellos no entraron y toda esa generación se perdió, Satanás está buscando lo mismo en nosotros. Y la triste noticia es que si caemos en ella y no nos levantamos en Cristo, otro va a venir y ocupará nuestro lugar. Por eso, los invito a ir al libro de Éxodo. En el capítulo 3, hoy vamos a usar mucho la Biblia y por eso agradezco su ayuda para buscarla rápidamente. En el capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios así: y he descendido para librarlos de la mano de ¿quién? De los egipcios. Muy bien. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una que fluye leche. Muy bien. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebeo y jebuseo. Yo quiero preguntarles hoy, y levanten su mano, ¿a cuánto nos gusta soñar? Hermano Adán, ¿solo 2 personas? No es posible, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos sueños? Alguien sueña con una casa, con una profesión, con una ropita, con un teléfono, con un auto, ¿verdad? Pero lamentablemente, por ejemplo, yo tenía un sueño en mi vida que era viajar. Y en esto del divorcio y todo, un día me dicen mis hijos: papi, ¿y a dónde va a ir ahora? Ya que usted nunca ha estado solo. Hace una buena cantidad de años. Y le digo: no sé, ¿y por qué no vuela? Y yo: sí, hay una tía mía, dicen mis hijos, que está allá en Guatemala. Ay, por no pagar el vuelo el jueves, lo pagué el viernes por el miedo. Y resulta que me tocó hacer escala en Nicaragua. Y yo con ese miedo de volar. Y una muchacha a la par me dice: ¿tiene miedo? Le digo: sí, vea, solo pasa esto. ¿Y cuántas veces ha viajado, muchacha? Solo una. ¿Qué ánimo me da? Pero una vez que me subí y se me cumplió el sueño, ya llevo como 50 vuelos que ya no me quiero bajar del avión. Dios ha permitido que conozca 25 países. Y entonces, lamentablemente, existe un enemigo, un especialista encargado de destruir todos los sueños que usted quiera. Y es Satanás. Cuando Dios hizo esta profecía para Israel, recordemos en qué circunstancias estaban. Pasaban hambre, eran castigados, maltratados, humillados. Y sin embargo clamaban a Dios, y Dios a través de su siervo se encargó de cumplir la promesa de sacarlos de allí. Pero ¿qué pasa? Los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí y sucede lo siguiente en Deuteronomio capítulo 8, en Éxodo capítulo 32, del 1 en adelante. Justo cuando Dios quiere renovar o establecer su pacto con Israel, Satanás pone la primera piedra para que no logren entrar a Canaán. Vean qué interesante esto. Versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron ¿a quién? Muy bien. ¿Y qué le dijeron? Levántate, haznos ¿qué cosa? Que vayan delante de nosotros, porque quizás este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2, Aarón les dijo: apartad los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un, ¿qué cosa? De fundición, un becerro. Y le dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Terrible. Como en antaño, hoy en día existen a veces pastores, predicadores, líderes de iglesias que son dóciles a darle lo que el pueblo les pide y no a dar lo que Dios pide al pueblo. Y cuando esto se da, lamentablemente, la primera cáscara de banano, ese hueco donde cayó Israel, fue la idolatría. Todo aquello que ocupe un primer lugar que no es Dios, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos, se convierte en un ídolo. Y tan terrible es esto, que aunque hay gente que no vemos adorando una imagen de metal, de madera, como sucedió allá en Nicaragua, en el templo de Granada, de la iglesia popular, doblo a la izquierda y me encuentro una señora sacudiendo una gran cabeza. Y le digo: señora, ¿y esa cabeza quién es? Y con una seguridad me dice: es Dios el Padre. Y le digo yo: wow, ¿y cómo saben que es Dios el Padre? Ah, yo no sé, pero dicen que es igualito al que está arriba. Y la gente se postra y la gente lo toca y la gente... Mi hermano y mi hermana, aún hoy en día, póngale el nombre que sea, a veces el trabajo, la novia, el dinero, ocupa el lugar que debería ocupar Dios. Y tan terrible es esto, que encontramos algo muy importante, que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 14. Vean lo que dice el apóstol con respecto a eso. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cuáles cosas? Las que vivió el pueblo de Dios antes. Y están escritas para amonestarnos, a quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿Cuántos creemos que estamos en el tiempo del fin? Amén, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, uy, qué advertencia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Pero generalmente quedamos allí. ¿Y qué dice el versículo 14? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Una predicación que di hace 2, 3 sábados en una iglesia en San José. Tocábamos este punto. A veces nos pasamos engañando que somos cristianos, que amamos a Dios, pero tenemos agarrado al mundo. Creemos que amar a Dios y amar al mundo no es problema. Pero ¿qué dice Apocalipsis con respecto a eso en la última iglesia? ¿Fríos o calientes? ¿Qué va a pasar con los tibios? Mis hermanos, esto es terrible. Debería yo preguntarme: ¿hay algo, Señor, que yo amo más que a ti? Ay, pero es que yo no voy a la iglesia porque mi esposo dice que no vaya. En cuestiones de conciencia, como decía el hermano, recordándonos a Lutero, nadie puede gobernar sobre nosotros. Uy, pero es que yo amo tanto el equipo de fútbol, o la moda, o la comida, o la vestimenta. ¿Cuál es tu ídolo? Por ese ídolo, todo este pueblo no entró. Pero, no conforme con eso, les tiró la segunda cáscara de banano. Que por cierto, miles de personas murieron cuando Dios sentenció su juicio en el monte Sinaí por esta rebeldía. Y lo que vamos a ver en capítulo número 11 de Números es también tan terrible como la idolatría. Que de paso, nunca esperen de este servidor que les traiga un mensaje popular.
Para eso abundan muchos. Si usted viene a un templo y no te sacuden con la palabra de Dios y usted sale conforme como está, algo mal está pasando. En Números capítulo 11, antes de empezar a leer, quiero mostrarles o avisarles cuál era el contexto. Desde el monte Sinaí hasta la Canaán terrenal, ¿saben a cuántos días estaban de llegar caminando? A 11 días. Una semana y media. Y entre esa semana y media pasó esto. Versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó ¿a quién? A oído de Jehová. Y Jehová oyó. Y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Paremos un momentito. Ese clamor pareciera una oración, pero realmente era una queja. Y no era cualquier queja, porque que Dios mande fuego del cielo para que se queme un pedazo de las cabañas de Israel, quiere decir que era algo delicado. ¿Y qué será? Versículo número 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Y el fuego se extinguió. El 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál era ese deseo? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer? Carne. Pregunta, cuando Dios estaba preparando a Israel para llevarlo a introducirlo a la tierra de Canaán, no solo era una situación espiritual, sino que durante el trayecto les dio de alimento de ángeles, que era conocido como ¿qué? Como el maná. Pero este grupito que se mezcló con el pueblo les recordó que en Egipto ellos no comían maná, sino que comían carne. Y clamaron. Y la Biblia dice allí que Dios les complació y les mandó. E incluso algunos, mientras apenas tenían el trozo de carne entre los dientes, murieron. Otros se llenaron, dice la sierva de Dios, de fiebres calcinantes. ¿Cómo pretendemos nosotros ser cabeza cuando la mayoría somos cola en el tema de la salud? Yo trabajo en un hospital y me da tanta tristeza que la mayoría de los miembros de iglesia que llegan al hospital están igual o peor que enfermos que cualquier otra persona del mundo. De alguien que no conoce, está bien. Pero esta iglesia, que no solo predica el evangelio, sino también el mensaje de reforma pro salud, hoy en día el que predica eso se le tacha de extremista, de seguro disidente, de seguro es un fanático. Y tan grave es transgredir la ley de Dios como las leyes de la salud. Comemos mal, tomamos poca agua, dormimos casi nada. No guardamos el día de reposo como se es y terminamos igual de cansados como si no lo estuviéramos descansando. Comemos lo que gusta al paladar y no lo que es bueno para nuestro cuerpo. Hace 30 años, sí, en septiembre, por cierto, hoy estoy de cumpleaños entonces, yo tomé la decisión de abandonar las carnes. 30 años de ser vegetariano. Y aún cuando me fui al mundo lo conservé. Pero fue triste que durante 40 noches en San Rafael de Heredia, donde yo vivo, que dieron unas noches maravillosas de salud, eran los reformistas los que nos daban los mensajes. Y yo apenas estaba empezando en los caminos de Dios y me gustó. Pero mis hermanos, alguien puede decir, pero no, Dios no se preocupa como yo coma. ¿Estás seguro? Mira lo que dice, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Son textos muy, pero muy conocidos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? ¿En vosotros?
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios, ¿qué va a pasar? Me encontraba una vez en el 5º piso del hospital. Y en eso, que ese amor de Dios que pone en mí, voy caminando y no veo médicos, no veo enfermeros, no veo administrativos. Y tengo que tener cuidado porque ahora a uno lo juzgan por todo. Y me meto a un salón, hay 8 camas, gente hospitalizada. Y disculpe, señores, ¿alguno quiere ser sano? ¿Qué cree que me respondieron? Obvio que sí. Algunos esperando amputación, otros un trasplante de riñón. Y entonces saco mi cabeza de la habitación hospitalaria y le digo, ¿y para qué quieren ser sanos? Para volver a la vida que teníamos antes, sin querer un cambio, degradando el cuerpo, destruyéndolo poco a poco. Si usted quiere una oración para su salud, es porque usted va a ofrendar su vida para salir de aquí como un hijo de Dios, como alguien que quiere conocerlo. Y mis hermanos, escucha este comentario, que para mí es inspirado por Dios en un libro llamado Mensajes Selectos. El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. ¿Afecta la alimentación el carácter? Escucha. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos y le dio alimento de ángeles. ¿Qué cosa más dura, hermano? Esto está estrechamente relacionado. Venga bien desayunado a la iglesia y en media hora, si no ha empezado aquí, ya estoy cabeceando, ya tengo sueño, tengo pereza. Y Satanás, arrurú mi niño, arrurú mi amor. Todo el mundo contento y feliz y el que ganó fue él. Hay decisiones que tomar porque la buena temperancia no es solo dejar las carnes, el exceso de azúcar, el exceso de sal, el exceso de grasas. Yo puedo ser fuerte en que no me nace comer carne, pero puede ser fuerte, mal o débil en los azúcares. Y todo va en relación. Ofrezca su cuerpo también a Dios como un sacrificio vivo. Amén. Entonces, mis amigos, no contento con presentarles idolatría y dejarles una mala alimentación, Satanás dice, les tiro otra. Número 3. Vamos al libro de Números. Por favor. Capítulo 14. Y esta es grave también. Tan grave como la idolatría, tan grave como la mala alimentación. En Números 14 dice, entonces toda la congregación se puso feliz. No, gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 10. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de la reunión ante Israel. Paremos un momentito. ¿Cuál era el problema? Dios manda 12 hombres para que vayan y examinen la tierra de Canaán y traigan buenas nuevas. Se fueron los 12, y de los 12, ¿cuántos trajeron malas noticias? Solo Caleb y Josué trajeron buenas. Pero como siempre, ¿a quién le creyó el pueblo? A las malas noticias, ¿verdad? Y fue tanta la rebelión que había allí que decidieron no solo apedrear a los 10, sino apedrear a Moisés y Aarón. Y no era eso, que como a veces hacemos una huelga en Costa Rica, vamos y hagamos algo y ahí no pasamos. Los iban a apedrear de verdad. Y si no fuera porque Dios se puso en el medio, los mataban.
Tan terrible fue esto que en el versículo 34 Dios manda a decir lo siguiente: conforme al número de días, los 40 que estuvieron en la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y al volver hicieron murmurar a toda la congregación, desde el 35. Yo Jehová he hablado, y haré a toda esa multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y así morirán. Ahora sabemos por qué no entraron a Canaán. Fueron sus hijos los que entraron. Rebelión. Qué palabra que nos recuerda al primer rebelde de los cielos. Porque bien, como hemos explicado en varios estudios bíblicos y predicaciones, Dios no creó a Satanás. Un querubín perfecto, también como nosotros, tenía la ley de Dios: obedecer o rebelarse. Él se rebeló. Y por consiguiente, cuando cayó del cielo porque perdió la batalla ya, vino y engañó a Adán y Eva, y la historia la conocemos. Rebeldes, como el padre de la rebeldía somos nosotros. Cuando llega a la iglesia y dice: hagamos de predicar, de ayuno. ¡Ay no, qué pereza! ¡Uy, hay junta de iglesia! ¡Oh, van a haber elecciones nuevamente! Siempre hay gente poniendo obstáculos. Todo le ponen un pero. Critican al pastor, al anciano, al dirigente de la escuela sabática, al de sociedad de jóvenes. Tengo una predicación sobre los 144,000 que pueda que un día me permitan y lo dé. Pero allí hablo porque Dan no aparece. Criticón, chismoso, siempre llevando la contraria. Hermano y mi hermana, cuidado, y usted o yo tenemos ese espíritu que todo lo vemos malo. Hay alguien que a veces levanta la voz en una predicación y dice: es que la iglesia está mal. No, puede que la mayoría sí, pero decir que toda, ¿quién soy yo para conocer el corazón de las personas? Y entonces empiezan a cuchichar: ay, como la iglesia está mal, vamos allá, llegamos un grupito aparte. Ay, mi hermano, yo que ando en tanta iglesia, hay una, para no decir nombres, dijo el hermano Adán ahora, llegó alguien y se le ocurrió que vamos a la casa, me trajeron un material de Estados Unidos donde se demuestra que el Espíritu Santo no es Dios. Y más de uno con convención de odio se fue, y 25 hermanos le creyeron, torcieron la Biblia y se alejaron de la iglesia. Pastores, ancianos, con el amor de Dios, quisieron explicarle con la Biblia y no quisieron escuchar. Y hasta donde yo sepa, ese grupo se rompió. Y los hermanos, por orgullo, no volvieron a la iglesia, cuando la iglesia siempre está con las puertas abiertas para ellos. Qué cuidado hay que tener, incluso en las redes sociales. ¿A quién escuchas? Uy, pero es que habla tan lindo. Sí, pero reniega la ley de Dios, no cree en el santuario. Entonces, mis hermanos, que hay cosas que son evidentes que están pasando, sí, pero Dios ha prometido un zarandeo y lo que no sirve lo va a quitar. Pero es Dios. Mi deber es preocuparme por no ser un rebelde y convertirme en un instrumento de Satanás. Repasemos: idolatría, el tema de la temperancia o alimentación o la salud, y ahora la rebelión. ¿Y cuál es la piedra número 4? Uy, agárrese duro. La 4 y la última. Número 25, por favor. Versículo 1. Dice la palabra de Dios allí: cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Pregunta: ¿era el pueblo de Dios Israel? Sí. ¿Y las hijas de Moab eran también el pueblo de Dios? Era un pueblo cananeo, idólatra. Y como quisieron hacer caer al pueblo de Dios porque Dios estaba con ellos, se presentaron mujeres atractivas, posiblemente vistiendo corto, y cayeron con ellas. Y no solo tuvieron fornicación,
sino que también se convirtió en una fornicación espiritual. Porque vea el versículo 2. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo se unió a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Tan terrible fue esto, que ¿saben cuántos murieron? Versículo 9. ¿Qué dice allí? De toda aquella mortandad, 24,000 personas, como los estadios principales de Costa Rica. 24,000 hijos de Dios apostataron. Y hay gente que dice, pero Randall, es que prefiero los amigos del mundo. Ayer, en el Salmo 26, porque tengo 26 días de lunes a viernes que estamos dando los salmos, tocamos esto. Hoy en día la frase popular es, mis amigos son los del mundo, porque en la iglesia no hay amigos. ¿De verdad? Bien dice el dicho que el que anda con lobos. Eso no es por casualidad que se inventó ese dicho. Dime con quién andas. Mis hermanos, contemplando se imita. Quizás usted, son buena gente, no hacen esto, pero sí hacen esto. Y lo peor, no quieren nada con Dios. Y usted, por andar con amistad con ellos, se va enfriando, y cuando se da cuenta, ya ni se acuerda si fue cristiano alguna vez en la vida. En el tema del amor, la frase popular es, yo me busco a alguien del mundo porque en la iglesia no hay hermano o hermana que me guste o espiritual, y me encontré uno más santo que los de la iglesia. Y cuando se da cuenta, porque ha pasado y yo los conozco, una hermana se conoció un hombre de afuera, él por ella empezó en la iglesia, se bautizó, y el 99% de los casos, una vez que se casó, si te vi ni me acuerdo, no más iglesia. El problema no es de cantidad, el problema es que nos falta fe, nos falta oración. ¿Quiere usted calentarse? Busque, así sea 1, 2, 3 hermanos, que nada más hay en la iglesia, que allí están predicando, tocando puertas, estudiando la Biblia. Acérquese a ellos, usted va a crecer. Pero me hago con el que está frío y el otro está frío. Que muchos se van a calentar, difícilmente. Por tanto, 4 cáscaras de banano, 4 piedras, 4 huecos, Israel cayó. Idolatría, alimentación, rebelión y la ociosidad con amistades impías. Entonces, ¿qué puedo hacer, Señor? Cuando preparé este mensaje, yo decía, Padre Santo, qué duro está esto, porque todavía me encuentro un pasaje de un párrafo llamado del libro El Evangelismo. Ahora, como las páginas se cambian de número, no sé si será igual, página 506. Y escucha lo que dice esta mujer, que para mí es inspirada por Dios. Amén. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la Canaán terrenal. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y los pleitos entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Él es un experto. Si logró hacer caer al pueblo de Israel antiguo, lo está logrando con nosotros. Cada vez veo menos esa necesidad, esa hambre, hablando de los salmos que estamos dando. El día que oremos, como el siervo realmente clama cuando tiene sed, busca cómo brama un siervo clamando por agua. El día que oremos a corazón abierto y le diga, Señor, no puedo seguir así, yo tengo sed de ti, un cambio necesito, las cosas van a empezar a cambiar. Y es que mira, los siguientes pasajes, también no los puedan buscar todos, pero si puedes apúntalos. Tenemos motivos para ir a la Canaán celestial. Mis amigos, mira lo que dice la palabra de Dios claramente. En Hebreos, capítulo 11, versículo 16, dice, pero anhelaban una mejor, esta es la celestial. Amén. En Apocalipsis 21, versículos 2 al 4,
Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y es tan hermosa ella que en el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Un lugar donde nunca más habrá muerte. Nunca más nadie se va a poner a llorar a alguien de tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Versículo Isaías 32, 18. Dice, mi pueblo habitará en morada de paz. ¿Qué? Cuando hoy en día en Costa Rica y ahora que andaba en Europa, hay de todo menos paz. Voy a predicar a Desamparados y los hermanos me dicen, hermano, yo voy para el trabajo y estoy en una parada de buses y así, pensando que es un motorizado y me encañone. Le digo, ¿me está dando en serio? Una persona va a hacer Uber y lo llevan a Tillo y ve un poco de drogadictos ahí vendiendo de todo y le dice el hombre, no se preocupe, esta calle se llama Autocrack, pero como está conmigo nadie le va a hacer nada. En cambio, Dios se ha prometido que el lugar que tiene para ti es un lugar de verdadera paz. Amén. Segunda de Pedro 3:13 dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuántas personas están en la cárcel injustamente? ¿Cuántas personas han perdido un empleo por un chisme, por un murmullo? Pero la nueva Jerusalén o la nueva patria celestial sí es un lugar justo. Yo veo que aquí hay niños, ¿a cuánto les gustan los leones, los tigres, el cordero, una oveja? Ay, mis amigos, Dios ha prometido que en la nueva tierra ningún animal atacará a otro, que el niño jugará con el león o con el oso. ¡Qué espectacular! Y luego me encuentro algo maravilloso. Cuando prediqué este tema en una iglesia, una hermana, donde ya termino de predicar y voy saliendo, me agarra del brazo, pero no me suelta. Y me dice, venga. Y me dice, eso que leyó es para mí, es verdad. ¿Saben qué le leí? Isaías 35, donde Dios ha prometido en el versículo 5 lo siguiente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Doña Hermelinda había perdido la vista. Y cuando escuchó esta promesa que un día los hijos de Dios volverán a ver, sus ojitos que ya no veían temblaban de alegría de saber que un día cuando Jesús la despierte, verá igual, no, mucho mejor como nunca había visto. Mis hermanos, es tan espectacular esto, que tampoco habrá depresión, angustia, ansiedad. Mira lo que dice en el versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Una compañera del hospital trabaja en el hospital psiquiátrico. El 60% de las camas son de adolescentes. ¿Te acuerdas cuando eres adolescente? Te llenaba de gozo ir a subirte a un árbol de jocote, aunque se despapallara, decía uno en el camino. Contemplar o maravillarse de que te iba a tener ropita en diciembre. Un paseíto. Hoy los jóvenes lo tienen todo y no son felices. Porque el único que da felicidad al corazón es Cristo. Amén. Mis amigos amados, hay alguno que está enfermo. En la nueva patria celestial, no necesitaremos hospitales. Isaías 33:24 dice, no dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella, le será perdonada la iniquidad. Amén. ¿Hay alguno que está alquilando casa? Isaías 65:21, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¡Qué espectacular! Pero ¿sabían que hay una cosa del pasado que sí va a quedar?
Y va muy atinado con lo que leyó el hermano y el hermano habló, mencionó ahora. ¿Cómo es esto? Porque suena raro, hermana, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva, pero algo del pasado va a quedar. La respuesta es sí. Una única cosa del pasado quedará. En Zacarías, lo pueden buscar porque es el último texto que veremos. Zacarías capítulo 13. La Biblia dice que algo del pasado, aunque todo se haya hecho nuevo, va a quedar. Zacarías 13, versículo 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en mis manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En el libro El conflicto de los siglos nos resume que cuando ya todos los santos de todas las edades sean levantados, se levantará sobre todos nosotros Adán, el primer Adán, majestuoso, espectacular, con una estatura inigualable, y se acercará el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Dice que el primer Adán verá que Jesús es un poquito más alto que él, pero se parecen demasiado. Pero el primer Adán va a quedar así como en shock, porque ve que el segundo Adán tiene heridas en la frente, heridas en su costado, heridas en sus pies y heridas en sus manos. Allí entenderá en su plenitud que su salvación costó la vida de Jesús. Va a caer sobre sus pies. Nuevamente le va a pedir perdón por el error de haber pecado, y con ello el pecado entró en toda la humanidad. Mis hermanos, no juegues con tu salvación. Quizás estoy hablándole a alguien que está cerca de abandonar los caminos de Dios. Mira, me costó 10 años y solo por su gracia me trajo de nuevo. Quizás está experimentando las 4 cáscaras de banano, tiene un ídolo, tiene amistades, tiene mala alimentación, está hecho rebelde contra la iglesia y contra Dios. No luches más. Cuando te preguntes si Dios te ama, mira al Calvario. Allí está el precio que se pagó por ti. Y en esas manos heridas, en la cruz, Jesús estaba diciéndote, aún así te amo. Hay personas en las redes sociales que me escriben casi que diariamente, ore por mí, mis hijos fuera de la iglesia, ore por mi salvación. Hace tiempo no quiero nada con Dios y siento que Dios me está llamando. Esta zona, nunca he entrado a esta calle. ¿Cuántos saben que aquí se predica el Evangelio? Predicar el Evangelio no es solo tocar puertas, actos de amor, revistas que ya leíste y están en buen estado, repártelas. Cuando hay la oportunidad de una campaña, invita, no te dé vergüenza. Un día alguien fue valiente y te invitó a ti, y por la misericordia de Dios aceptaste. ¿Cuántos creemos que Jesús viene pronto? ¿Cuántos decidimos prepararnos ya para la venida de Cristo? Mis hermanos, en las redes sociales también les digo a los amigos, de los 23,000 creo que como el 40% son de la iglesia y el resto no. Seamos valientes, compartamos la palabra de Dios. Un canto, un mensaje, un texto bíblico que comparta, una predicación. No sabemos a quién va a llegar. Pero un día se me salieron las lágrimas porque yo le decía a los amigos en las redes sociales, esto es un desgaste. Yo no me gano un solo dólar por esto. Mi premio será en aquel día, cuando alguien me diga, por ese esfuerzo de amor que hacías, yo conocí a Jesús y estoy aquí. Ese día mi paga fue triplicada, o no sé cómo decirlo, pero valdrá la pena. Hoy, si estás tomando la mejor decisión de tu vida, te invito a ponerte de pie. Vamos a orar para despedirnos. No te preocupes si te ven, es tu decisión, es la que ve Dios. Y entonces oramos en este momento. Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos una vez más buscándote en oración. Qué privilegio, qué honor, que la oración no te baja para venir acá, más bien nos eleva ante tu presencia, Señor. Hoy nos has hablado tan claro como el agua de manantial. Por eso, Padre Santo, te confesamos que hemos caído en varias o en todas estas artimañas del enemigo.
Yo necesito volver a ti, ayúdame. Soy rebelde, me alimento mal, tengo malas amistades que me separan de ti. O simplemente, Señor, tengo un terrible ídolo acariciado que no quiero soltar. Pero yo no puedo, Señor, pero tomo la decisión de que me ayudes y en el nombre de Jesús rompo este ídolo. Hoy decido volver a los principios para crecer espiritualmente. Así sea que tenga que poner una alarma en mi teléfono, volveré a hacer de los primeros minutos de la mañana mi primer espacio de consagración. A elevar oraciones cortas en el transcurso del día. A implorarte ayuda cuando venga la tentación. A cantar himnos a tu nombre cuando venga la desesperación o la tristeza. Padre bendito, como en los salmos que hemos estado estudiando estos días, nos hemos dado cuenta que David oraba en necesidad, en alegría, en abundancia, en escasez. La oración poderosa, Señor, es válida ante ti cuando va acompañado de sinceridad, de transparencia, de no usar máscaras. Padre bendito, necesitamos de ti. Ya no podemos más con una religiosidad y estando muertos por dentro. Hoy simplemente te digo, como Pedro clamó en su momento de angustia cuando se estaba ahogando, Señor, sálvanos. No hay una oración sincera como esa que no será atendida. Inmediatamente el mismo Señor Jesús extenderá su brazo poderoso y nos levantará. Padre de amor, hoy te entregamos nuestra vida y por tanto vivimos por y para ti. Te suplicamos que nos acompañes en esta decisión. Danos tu Santo Espíritu. Resuelve lo que haya que resolver. Y de aquí en adelante cantaremos el coro que nos enseña el secreto para alcanzar la victoria, que este pueblo conoce y dice así. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hemos orado, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.